Bienvenidos queridos amigos a una nueva lectura de la lección de Escuela Sabática, la número 8 para el 25 de agosto, titulada El Concilio de Jerusalén. Te recuerdo que el versículo de memoria está en Hechos 15:11 y dice: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hoy, jueves 23 de agosto, se titula La Carta de Jerusalén. Leamos juntos Hechos 15 del 22 al 29. ¿Qué medidas adicionales dispuso la Iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido. La carta escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén era un documento oficial que reflejaba la primicia de la Iglesia de Jerusalén, desde luego, debido al liderazgo de los apóstoles sobre las otras comunidades cristianas. Redactada en el año 49 después de Cristo, que es la fecha más probable del concilio, esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos. La Iglesia de Jerusalén también decidió designar a 2 delegados, Judas, Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. Su misión era llevar la carta y confirmar su contenido. Leamos ahora Hechos 15 del 30 al 33. ¿De qué forma reaccionó la Iglesia de Antioquía frente a la carta? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje alentador. La circuncisión no era necesaria para los conversos gentiles. Tampoco plantearon ninguna objeción a las exigencias de la carta, el cuádruple decreto apostólico. Así se resolvió, al menos en teoría, la primera división más grave de la iglesia primitiva. Al concluir el concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido por los dirigentes eclesiásticos de Jerusalén, quienes les extendieron a él y a Bernabé la mano derecha del compañerismo como señal de aceptación y confianza. Sin embargo, a los cristianos judíos que seguían viviendo según la ley judía todavía les resultaba sumamente problemático compartir la mesa con los gentiles, quienes, a efectos prácticos, seguían siendo ritualmente inmundos. Este problema aparece, por ejemplo, en el incidente asociado con Pedro en Gálatas 2 del 11 al 14. Elena de White dice: aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Durante este día reflexionemos en lo siguiente. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuán difícil te resulta tener comunión con creyentes de otras razas, culturas e incluso clases sociales? ¿De qué manera puedes deshacerte de esta actitud decididamente antievangélica? Querida familia, hoy seguimos leyendo Reavivados por su palabra, Hebreos capítulo 6, y te recuerdo que durante esta semana estamos estudiando El deseado de todas las gentes, capítulo 58. Que tengan todos un bendecido día. Dios mediante, nos encontramos mañana. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.